Saludos y linda tarde. Volvemos por acá a otro live. Muy lindo también. Saludos a todos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de... Miren, quiero que sepan que yo me voy a mantener siempre hablando un poquito de la medicina germánica porque una vez una persona comprende las 5 leyes biológicas, es difícil volver atrás. No es posible conocer y entender las 5 leyes biológicas y dejar de hablar de ello, porque caerías en una incoherencia total contigo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, igual que con los parches de fototerapia, yo soy pro cuerpo, pro salud, pero hay una realidad, y la realidad es que toda enfermedad tiene un origen desde un conflicto. Todo lo demás puede ayudar o no al proceso biológico del cuerpo, pero una vez entendemos estas 5 leyes biológicas, que son leyes porque se cumplen en el 100% de las personas, cuando comprendemos estas 5 leyes biológicas se nos hace la vida mucho más fácil. Entonces yo titulé este live que solo vemos lo que nos conviene, porque muchas veces buscamos la salud para nosotros mismos, pero al mismo tiempo muchas de nuestras acciones podrían ser, déjame ver cómo lo digo, muchas de nuestras acciones podrían crear el ambiente idóneo para que otra persona cree un conflicto. Sin buscar culpables, porque la medicina germánica no busca culpables. La medicina germánica nos ayuda a que tomemos responsabilidad en las cosas que hacemos, en las decisiones y cómo tomamos las noticias que vienen de nuestro entorno, que vienen siendo los conflictos. Yo voy a hacer este video haciéndome cargo, haciéndome responsable, ¿verdad?, de la información. Saludo, Madi. Quiero que tomen esta información como una forma de realmente de coherencia, de vivir en paz con el prójimo, de que según a nosotros no nos gusta que nos afecten las cosas, y en la mayoría de los casos no lo podemos evitar. De la misma forma tenemos que buscar la forma de no invadir el territorio de otro y no ocasionar o promover los conflictos en otro. Y hay muchas prácticas que a diario nosotros hacemos inconscientemente que podrían generar conflictos en otra persona. ¿Qué me mueve a hacer este video hoy? Bueno, generalmente los que hacen videos de medicina germánica lo hacen desde un punto de vista de la persona, de una sola persona, de la persona que está generando el conflicto. Y obviamente se le explica a la persona, ¿verdad? Después de una entrevista se le explica para que la persona vea cuál fue el conflicto y qué lo llevó al síntoma. Pero de esos pueden haber muchísimos videos, yo incluso he hecho varios. Hoy me voy a inclinar un poco más a lo que nosotros podemos hacer a diario y que le puede provocar a otra persona un conflicto. Son cosas básicamente normales. Hay un dato, y es que no porque tú hagas algo malo le va a provocar un conflicto al otro. Hay una clave en esto de las 5 leyes biológicas y es cómo la otra persona lo percibe. Si la otra persona no le presta interés a una acción, sea positiva o negativa, el cuerpo no va a reaccionar haciendo adaptaciones en el cuerpo. ¿Okay? Si no hay una adaptación, no hay unos síntomas. Si no hay un conflicto, no hay una adaptación y eventualmente no hay síntomas. Esto depende mucho
de cómo la otra persona perciba el evento, qué sentimiento, ¿verdad? Se crea a partir de ese conflicto. Se generan obviamente muchas enfermedades, si lo podemos decir así, se pueden crear muchas enfermedades dependiendo de cómo uno actúe, porque la otra persona generó el conflicto en el evento, de cómo percibir el evento, cómo la otra persona lo percibe. Así, yo voy a mencionar 10 ejemplos básicos que se ven muy a común en el diario vivir de nosotros. Los voy a explicar, voy a dar varios ejemplos. Pero es clave entender que no estamos buscando culpables. Saludos a Madi, saludos a mi querida madre hermosa. La medicina germánica no busca culpables, porque realmente el conflicto lo crea la persona en cómo percibe la situación. Si se crea el conflicto, un choque biológico, entonces la persona tiene una adaptación y eventualmente tiene unos síntomas. Que si resolviera ese conflicto, el cuerpo haría la reparación que tiene que hacer y volvería a la persona a su vida cotidiana normal, sin síntomas. Pero hay que ayudarle al cuerpo también. Yo soy fiel creyente de que el cuerpo puede hacer muchísimo, pero hay muchísimos casos en donde la persona está agotada, la persona necesita quizás una ayuda. En la medicina germánica se promueve el ayudar al cuerpo desde lo natural, ya sean plantas, ya sea hidratación, ya sea descanso, pero lo primordial es resolver el conflicto. Si usted no resuelve conflicto, va a estar con un conflicto activo mucho tiempo, va a caer en recaídas y eventualmente cae en una fatiga, y eso ni los parches ni nada le va a ayudar a culminar con ese conflicto. La persona que tiene conflicto es la que tiene que resolverlo. Y la ayuda puede venir, como mencioné, de diferentes áreas, pero lo clave es que la persona entienda qué es lo que lo está llevando al síntoma. Vamos a empezar con la información. Bien, repito, este video no se trata de buscar culpables, porque estoy seguro que tan pronto la gente, quizás va a haber alguien que se va a identificar con la información y va a decir, ay, yo le hice esto a fulano o a fulana y al mes cayó en un diagnóstico, y yo no quiero despertar el sentimiento de culpabilidad. Y repito, el conflicto lo crea la persona cuando percibe, ¿verdad?, la situación, cómo la percibe, cómo la vive. Claro, nosotros tenemos un rol muy importante en cómo llevamos el mensaje. Nosotros tenemos un rol individual en donde las personas, cuando hacen un acto, hacen cualquier cosa, la hacen con intención o no, está de parte de la otra persona en cómo lo sufre. Realmente no hay culpables. La biología actúa frente a una situación y se adapta. Pero al mismo tiempo, si nosotros tomamos un poquito de coherencia, ¿verdad?, en cómo hacemos las cosas, posiblemente, lo digo posiblemente porque esto es hipotético, posiblemente no se crearían tantos conflictos allá afuera, porque si no hay una acción, no hay una adaptación. Y aunque el conflicto depende de cómo la persona lo viva, cómo lo recibe en su vida, realmente si usted tiene toda la mala intención de hacerle un daño a alguien, sepa que aunque la persona resuelve conflictos, van a venir unos síntomas y que fueron creados por una situación, y que mientras nosotros minimicemos esas situaciones, esas otras personas obviamente van a vivir menos conflicto. Repito, lo tengo que seguir repitiendo, no estamos buscando culpables, estamos buscando que las personas realmente se hagan cargo de las cosas que hacen, que se hagan cargo de sus acciones y puedan resolverlo.
Mi pensar es que mientras las personas tomen conciencia de que nuestras acciones pueden crear en otro un daño, no solamente emocional, las distintas emociones son parte de un conflicto. Cuando una persona se pone triste o se enoja, primero hubo un evento, primero el conflicto y después el sentimiento o la emoción. Siempre va a ser así, siempre hay un evento que causa un conflicto. Si esa otra persona es de las que pasa el más rato y sigue como si nada, posiblemente no va a tener una adaptación. Pero hay personas que les duele y cargan con el sentimiento mucho tiempo. Y ahí es donde el cuerpo dice hay que adaptar cierto órgano porque esta persona no va a poder sobrevivir con este sentimiento. Entonces empiezas a hacer adaptaciones, eventualmente va a reparar y vienen los síntomas. Y ahí es donde caemos en los diagnósticos. Porque si no conocemos esto de las 5 leyes biológicas, cuando tenemos los síntomas de reparación vamos a ir donde el médico. Y el médico te va a dar un diagnóstico claramente porque hay una inflamación y va a caer en los tratamientos que no te van a ayudar. Entonces, dicho esa parte, lo que estamos buscando es, normalmente en la medicina germánica, buscamos qué viví yo, qué yo viví, que se creó este conflicto biológico en mí. Esa es la forma en donde la medicina germánica te dice, este conflicto te llevó a este síntoma. Pero hoy vamos a estar viendo esto desde otro punto de vista. ¿Qué provoco yo en otras personas con mis actos? ¿Y qué conflictos biológicos pueden activarse en ellos? Repito, esto depende claramente de cómo la otra persona lo perciba. Entonces, en la nueva medicina germánica, o la medicina germánica, que de nueva no tiene nada porque se conoce desde los años 80, pero se le dejó ese tema de nueva medicina germánica. Siempre pasó en los textos como nueva medicina germánica, pero está desde los años 80. Así que en la medicina germánica no hablamos de enfermedades como castigos, sino de programas biológicos de adaptación ante un shock biológico inesperado, eso es regla, inesperado, vivido en soledad y sin solución inmediata. Cada evento que tú vives que es inesperado, una noticia inesperada, vivido en soledad, que no lo compartes, y sin solución inmediata, despiertan en el cuerpo o activan en el cuerpo unos procesos biológicos de adaptación. De ahí es de donde viene eventualmente una reparación y unos síntomas. Pero muchas veces el shock biológico no nace de la naturaleza, nace de otro ser humano. Cuando yo les digo de la naturaleza es porque el cuerpo también tiene unas adaptaciones que la hace en automático. Por ejemplo, en las estaciones del año, caliente y frío, el cuerpo naturalmente, igual que la naturaleza, igual que los animales, los árboles tienen sus cambios, su adaptación. Se caen las hojas, hay hojas nuevas, los animales tienen una migración. O sea, la naturaleza, el cuerpo del ser humano funciona igual. En las estaciones del año hay unas adaptaciones que lamentablemente hoy se medican y tienen diagnóstico, pero muchas veces ese shock biológico o esa adaptación no nace de la naturaleza, también nace de otro ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, un maltrato. La palabra maltrato puede ser verbal, puede ser física, puede ser de diferentes formas. Físico o psicológico. O también puede ser simbólico porque no necesariamente yo estoy haciendo un maltrato, pero la otra persona lo percibe como un maltrato. Y esto le lleva el mensaje al cerebro de no valgo nada, estoy atrapado, no puedo defenderme en caso de que sea un maltrato físico.
estoy atrapado o atrapada porque la persona tiene miedo de salir de ahí. Los conflictos biológicos frecuentes con este maltrato, con esto que le mencioné, iría directamente a los huesos, como desvalorización profunda al riñón, que tiene que ver con el miedo, con el conflicto de abandono, al estómago, por no poder digerir la situación. Otra sería la infidelidad, la vivencia frecuente, como el cerebro podría interpretarlo, sería traición inesperada, que es una noticia que llega inesperada, pérdida de territorio emocional, humillación, shock vivido en silencio, por el que dirán, humillación, como la persona lo vive, sea hombre o mujer, pérdida del territorio emocional, obviamente, pero pérdida de territorio en casos de infidelidades donde hay divorcios, esa pérdida de territorio, algo tan simple en el sencillo de pérdida de territorio, lo digo así porque ninguna de estas situaciones son cómodas, pero algo tan simple como una pérdida de territorio en una mujer con hijos podría llevarla a que las mamas se agranden por la falta de territorio, por no poder alimentar a sus hijos, por el miedo a no poder alimentar a sus hijos. Y esto lo he explicado en otros videos anteriores. Los órganos frecuentemente asociados a la traición inesperada, pérdida de territorio, humillación y vivir el shock en silencio serían las mamas, como les mencioné, la próstata, los ovarios. Muchas personas pierden el territorio, pierden una relación y, por ejemplo, terminan con un quiste en los ovarios. Conozco a alguien que tuvo quiste en los ovarios, pero son conflictos vividos y son conflictos que el cuerpo los resuelve, no hay que ir más allá. Y entonces estos shocks biológicos no serían en sí por la infidelidad, sino por cómo es vivida, cómo es percibida, cómo es procesada por la persona. Mucha gente quizás le sean infieles y sigan su camino y digan, ok, más adelante vive gente y no le den mucho interés, pero hay gente que lo sufre, que dependen de ese hogar porque no tienen a nadie más y bla, un montón de cosas. Todo depende de cómo la persona lo viva. Número 3 sería el fraude, el engaño. Obviamente el cuerpo lo vive como un me robaron, fui ingenuo, se desvaloriza a la persona. No lo vi venir, no vio venir el golpe. Esos conflictos están asociados con el hígado porque hay otros tipos de conflictos. Yo le voy a mencionar esto porque hay otros tipos de conflictos que van ahí mismo. Me robaron, fui ingenuo, no vi venir el golpe. Estos son 3 ejemplos de muchos que le podría mencionar de cómo la persona lo puede percibir. Saludos, María. Estos conflictos son directamente al hígado por miedo a morir de hambre, pérdida material, a los intestinos por no poder asimilar la situación, sistema nervioso porque va a estar en estado de alerta prolongado por el fraude, por el engaño. Y ahí cae también obviamente la pérdida de sueño a raíz del conflicto, por ejemplo. El engaño rompe la sensación de seguridad básica. Cuando una situación o un conflicto rompe con la sensación de seguridad básica o de su sobrevivencia, automáticamente ya hay un conflicto. ¿Dónde se va a ir? Va a depender obviamente de la situación y de cómo lo vive la persona. Otro ejemplo sería el bullying. Ya nosotros adultos se supone que no entremos en este tema del bullying, pero muchas veces hacemos bromas que la otra persona sí las toma muy mal, de diferentes temas. Entonces vamos a referirnos como para los niños, porque normalmente el bullying se da entre los niños.
¿En qué nos ayuda esto? Obviamente entender si su hijo tuvo bullying en la escuela, por ejemplo, y usted está viendo ciertos síntomas, usted puede identificarlo, usted puede verle a su hijo, identificarlo y saber qué posiblemente está ocurriendo sin ni siquiera entrevistarlo, que es lo que me pasa con los hijos míos. En cuanto al bullying, el aislamiento, es un ataque a la identidad, humillación constante, falta de salida. Cuando hay mucho bullying, sabemos que estas personas que son víctimas se aíslan y ya automáticamente ya está en conflicto. Tiene que ver con la piel, con la separación del contacto, separación del grupo. Se va a los huesos por desvalorización y se va el cerebro también. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que hacer una hiperadaptación o un congelamiento emocional. El cuerpo intenta adaptarse para sobrevivir a un entorno hostil. Menospreciar o invalidar a una persona. No dejar marcas visibles, pero deja huellas biológicas. No deja marcas visibles, pero deja huellas biológicas. Las vivencias o cómo el cuerpo lo podría percibir, no soy suficiente o no importo. Les recuerdo que esto no es personal para mí, es en la visión de qué nosotros podemos hacer que posiblemente puede causar un conflicto en otro. Quiero que lo vean desde el punto de vista de qué yo hago a diario que puede despertar obviamente un conflicto en otro. Estoy hablando de menospreciar o invalidar a la otra persona. Eso le puede llevar el mensaje al cerebro de no soy suficiente, no importo. Los órganos que están asociados a esos conflictos son los huesos, otra vez, músculos y articulaciones. Y usted se debe imaginar cuántos diagnósticos hay por ahí que tienen que ver con las articulaciones, con los músculos y con los huesos. Y mucha gente que padece de mucho dolor en estas partes. Y estoy seguro que cuando yo le menciono, por ejemplo, menospreciar o invalidar, usted puede pensar de que nunca lo ha hecho, pero quizás alguna acción que usted hizo llevó a la otra persona a sentirlo como un menosprecio, ¿entiende? Muchas veces nosotros hacemos posiblemente un comentario de forma jocosa, pero la otra persona lo sufrió, no lo tomó de la misma forma que nosotros y ahí genera un conflicto y bueno, por ahí podemos empezar a contar los diagnósticos que hay relacionados. El cuerpo responde ante el menosprecio o la invalidación como que la identidad fue atacada. Número 6, otra que estamos viendo mucho por ahí últimamente es el racismo. Aquí el conflicto es profundo porque toca la existencia de la misma persona. La persona vive un rechazo por lo que soy, un sentido de no pertenencia o peligro constante. Estamos viendo últimamente, ¿verdad?, en las noticias la persecución hasta cierto punto, ¿verdad?, visualmente, públicamente, cierta persecución que hay con, ¿cómo lo digo?, con ciertas personas, para no entrar en violaciones de Facebook. En cuanto al peligro constante, ciertas personas que no son de cierto país y están en ese país viendo que se están llevando mucha gente, pueden entrar en un conflicto de peligro constante, porque obviamente se puede sentir perseguido. Y eso va directo a los riñones por miedo, se va a la piel, y se va a los pulmones porque tiene que ver con un conflicto de territorio o de sobrevivencia. ¿Por qué a los pulmones?
Cuando su vida está amenazada, digamos que usted sufrió un conflicto y ese conflicto eventualmente lo llevó a unos síntomas, usted fue al médico ya con miedo y el médico le da un diagnóstico de muerte, automáticamente ese conflicto eventualmente va obviamente a repararse, pero esa reparación se va a los pulmones. Es por esa razón que mucha gente que los diagnostican de cáncer hacen un tratamiento o lo que sea y eventualmente tienen un segundo diagnóstico de metástasis. Es lo que la medicina le llama metástasis en los pulmones, porque los pulmones en la vida real, la biología lo que hace es adaptarlos para que no mueras. Es todo lo contrario. Los pulmones, en los pulmones se genera una adaptación que es a lo que la medicina le llama metástasis, pero es generado por el mismo cuerpo. No es así una enfermedad, pero lamentablemente así se está viviendo. El cuerpo vive en un estado de defensa permanente. Número 7, abandono. Vivencias, estoy solo. ¿Cómo lo vive la persona? Estoy solo, no sobrevivo sin el otro. Que este es el caso de las personas mayores que están en pareja y muere uno de ellos, que llevan toda la vida juntos. Y esta persona que se queda dice no puedo sobrevivir sin el otro. Eso despierta obviamente conflictos dependiendo de cómo la persona lo sufra. Y ahí es donde vemos que seguido de que una persona mayor muere, poco tiempo después el otro se va. No ocurre en todos los casos porque es cómo la persona lo vive, cómo la persona lo sufre. Pero es muy común que cuando dos personas mayores llevan toda una vida juntos, uno muere y el otro se va prácticamente detrás. ¿Por qué? Porque no sobrevivo sin el otro, es como la persona lo vive. Estos conflictos van directamente al riñón, a los pulmones también y al corazón. Vivir un abandono se va directo al corazón también, según la edad y el vínculo que tenga con las personas con las que estás relacionando el abandono. El abandono no es un evento, es una sensación de muerte simbólica. Es como lo vive la persona. Número 8. Despidos, especialmente inesperados. Y usted me podrá preguntar, Eri, pero ¿cómo yo puedo controlar un despido? Bueno, lo puedes controlar de la forma que recibe la noticia. La persona que despide, obviamente no hay forma de controlarla, pero si a usted en algún momento le toca despedir a alguien, hágalo quizás de una forma sutil. Y aunque lo haga de la mejor forma, no hay forma de evitar cómo la otra persona va a recibir la noticia. No hay forma. Por eso es que la medicina germánica no busca culpables, busca que las personas se hagan cargo de lo que están haciendo y que estén conscientes de que lo que hagan o no tiene una repercusión en la biología. Despidos, especialmente inesperados. ¿Cómo lo podría vivir el cuerpo? Como una pérdida de territorio, otra vez. Desvalorización, porque no me dieron mi lugar, porque me maté trabajando y me despidieron, porque era la mejor o me creía la mejor en el trabajo y aún así me despidieron. Todo eso te lleva a una desvalorización. Miedo al futuro. El cuerpo podría experimentar, obviamente, un conflicto porque es como el dicho este de que se te mueve el tablero, te quedas sin rumbo. Y eso en el cuerpo genera o podría generar una adaptación. Los órganos asociados en algo como un despido podría ser el hígado, la próstata, los bronquios y los huesos otra vez. Si usted se fija, muchos de los órganos que estoy mencionando se repiten en muchas situaciones del día a día. Yo solamente voy por el 8. Y algo que se sigue repitiendo son los huesos, los pulmones, por ejemplo,
Imagínense nosotros durante toda la vida teniendo situaciones, conflictuando, y esos órganos o esos tejidos, incluso los huesos, rellenándose, buscando adaptarse para cada situación. Y nosotros no acabamos de entender que tenemos que soltar. Hay que soltar las situaciones y seguir la vida. La vida depende del movimiento. Nosotros no nos podemos quedar en el pasado, repitiendo el pasado y repitiendo los mismos errores. Hay que aprender de lo que ya vivimos y continuar, porque si no, todas estas vivencias que vamos a seguir transitando, todas estas vivencias y todos estos conflictos van a seguir siendo, obviamente, cada vez más fuertes, según vamos avanzando. Saludos, Lumara, qué bueno que estás por acá. ¿Quién más está por aquí? Cioldia Albert, saludos. Está Katia por ahí, saludos mi amor, te amo. Mi hija bella, preciosa. Entonces, hablamos de los despidos. Número 9, influir desde el miedo. Muchas veces nosotros, de forma ignorante, no lo digo por mal, pero yo creo que todos pasamos por esa etapa en donde nuestros padres nos decían no camines descalzo porque te enfermas, por ejemplo. No haga esto porque lo otro. Y siempre nos daban la advertencia, pero con una consecuencia detrás. Eso realmente se queda ahí grabado. Las vivencias, cómo el cuerpo podría recibirla como una amenaza constante. Tenemos la televisión donde todo el tiempo están con la amenaza constante de te vas a contagiar. Las amenazas constantemente están en la televisión todo el tiempo. Es triste, pero es la realidad. Falta de control. La persona puede percibir que no tiene control ante ciertas situaciones. Y obviamente caes en una hipervigilancia si eres una persona muy creyente en las cosas que ve en la televisión. Los conflictos relacionados con esto van directo a los pulmones por el conflicto ¿verdad? Que afecta la sobrevivencia. Los pulmones de nuevo, el riñón, sistema nervioso nuevamente. El miedo sostenido no deja descansar al cuerpo. Número 10. Para los que se están conectando ahora, Álida, saludo, abrazote. Para los que se están conectando ahora, este live fue más sobre la medicina germánica, pero en el sentido de no buscar lo que nos está llevando al conflicto, sino de buscar o de entender qué nosotros estamos haciendo o qué le estamos haciendo a otras personas que le podrían traer un conflicto. Estaba explicando al principio que obviamente no estamos buscando culpables. Yo no quiero que nadie se sienta culpable porque identificó que hizo algo en su pasado. No, nada de eso, porque el conflicto lo genera la persona en cómo lo percibe. Ahora, si ya usted está en este tema de las 5 leyes biológicas y usted está entendiendo que cada cosa que usted hace le puede crear un conflicto a usted o le puede generar un conflicto al otro, la idea es que vivamos más en coherencia, más consciente de las cosas que hacemos y teniendo en cuenta al otro para que no se le genere un conflicto. Esa es la idea de este live, ¿ok? No lo tomen por otro lado. Entonces, la número 10, creencias impuestas. Cuando alguien acepta una creencia que niega su sentir interno. Vivencia, incoherencia, traición a sí mismo. Cuando una persona tiene su forma de pensar, nosotros los padres como lo digo. Nosotros los padres, y podría obviamente incluir a los míos, usted incluye a los suyos, realmente yo creo que es un modo de aprendizaje, pero llega un momento en donde ya tenemos la capacidad de entender y o seguimos haciéndolo o le damos la oportunidad al otro. En esto de las creencias impuestas,
el cuerpo lo puede percibir como una incoherencia o una traición a sí mismo. La traición a sí mismo como Eric. Mira, obviamente nosotros tenemos una cultura básicamente cristiana en todos los sentidos. Hay unas personas que son muy cristianas, fanáticos, y hay unos que son simple y sencillamente creyentes. Pero cuando una persona se ve forzada, por ejemplo, a casarse con una persona que tiene otras costumbres, podemos hablar de religión, podemos hablar de un cristiano con un católico, podemos hablar con un cristiano con alguien de otro país. Realmente, cuando dos personas que no practican las mismas costumbres se unen, uno de los dos va a tener que ceder. Uno de los dos va a sentir traición a sí mismo, porque está dejando a un lado lo que posiblemente papá y mamá me enseñaron para complacer al otro. Eso, simple y sencillamente, podría traer obviamente conflictos crónicos, recaídas porque si no te puedes salir de ahí, vas a seguir repitiendo ese sentimiento, ¿verdad?, de traición a sí mismo, de incoherencia contigo mismo, procesos que no cierran. Aquí nace lo que tú puedes intuir como vivir fuera de coherencia general biológica y alterada. La biología no responde solo a lo que vivimos, responde también a lo que provocamos. Cada palabra, cada acto, cada decisión que ignora al otro puede convertirse en un conflicto biológico silencioso. Entonces, saludos Joel, qué bueno que estás por acá. Entonces, me ha encantado, he visto que hay muchas respuestas de la gente y la gente está buscando información de esto de los conflictos, porque el que entra, mire, el que conoce los parches de fototerapia, lo he dicho en muchísimos videos míos desde el año pasado, la persona que comienza a utilizar los parches de fototerapia se empieza a dar cuenta de que el cuerpo tiene la capacidad de repararse. Eso nos sucede a todos, salvo una que otra persona que no siguen las instrucciones, no se hidratan o no le dan el tiempo necesario a los parches para que nos ayuden biológicamente, a los procesos biológicos. Pero las personas que comienzan a utilizar los parches de fototerapia le están dando la oportunidad al cuerpo de tener tiempo de reparar. Y eso es clave bajo las leyes biológicas de la medicina germánica. Por eso para mí, esta combinación de la medicina germánica, que es el entender el origen del síntoma, junto con una ayuda energética para que tus procesos biológicos y tu reparación sean saludables. Para mí es genial. Para mí es genial. Yo creo que soy el único que está compartiendo medicina germánica con los parches de fototerapia. Hay médicos que desde su especialidad, hay una homeópata que yo la comparto mucho, que habla de medicina germánica, y hay otros diferentes exponentes de la medicina germánica que lo hacen desde su área, desde su especialidad. Pero la medicina germánica, creada por el Dr. Hammer, avala, aprueba el que el cuerpo tenga una ayuda natural, ya sea hidratación, ya sea descanso, ya sean plantas, que es un tema fino porque mucha gente lo toma por otro lado. Estoy hablando de plantas medicinales. Concretamente, todo lo que altera el equilibrio del cuerpo, todo lo que se le añade al cuerpo de forma química, realmente atrasa el proceso del cuerpo. Estoy siendo bien fino con lo que estoy diciendo porque obviamente mucha gente se puede sentir identificada. Y no es mi intención. El cuerpo ya tiene la capacidad de sanar.
que nos faltaba esta información que está desde los años 80, que no va a ser parte del sistema de salud nunca, creo, porque habría que educar al 100% de las personas desde la niñez. ¿Por qué? Porque el sistema de salud hoy, tengo un halcón por ahí, el sistema de salud hoy ve los síntomas como una enfermedad, como no ve el causante. Y esta información que está desde los años 80 sobre cómo identificar los síntomas, qué órgano se está afectando y por qué. Ya esto, hay muchísimos libros, esto está bien estudiado y se cumple en el 100% de los casos. Y esto no va a ser parte del sistema porque habría que cambiar política, habría que cambiar la mentalidad de todo el mundo, la educación médica, de salud, médica, de medicina, no de salud. Habría que cambiar el sistema de salud como se conoce hoy. Y la gente obviamente dejaría de ir al hospital, porque si yo identifico si yo identifico mi conflicto y yo puedo resolver mis síntomas en mi casa, eventualmente yo no voy a necesitar un médico. La medicina tiene muchas áreas muy buenas, yo no lo niego. La cirugía es necesaria, existen muchos accidentes. El cuerpo, cuando la gente no identifica sus conflictos y cae en recaída por muchísimos años, entra en fatiga y hay unos daños en los órganos y en los tejidos que son irreparables. La medicina ahí es útil. ¿Por qué? Porque eventualmente o te hacen cirugía o te vas, punto. Pero si la mayoría de las personas desde la niñez entendieran las 5 leyes biológicas, que creo que en Honduras, si no me equivoco, creo que en Honduras, me perdonan si me equivoco, pero creo que hay uno de los países de Norteamérica, de América Latina, perdón, creo que es Honduras, en donde ya la medicina germánica se está enseñando en una universidad. Y eso es mucho. Es el único lugar donde públicamente se está dando un curso de medicina germánica. Todos los cursos que usted pueda tomar de medicina germánica realmente son online, son con personas que están dando los cursos. Yo no lo hago. Yo conozco la medicina germánica hace ya más de 10 años, pero yo no me dedico a eso. Sí me gusta compartir cierta información que es básica, que te puede crear un poquito de curiosidad. Mi intención es totalmente que usted busque esta información y que vaya entendiendo cuáles son los conflictos que usted tiene en su vida. ¿Por qué? Porque si usted logra entender qué lo está llevando al síntoma, ¿sabe qué? Va a poder ayudar mejor al cuerpo. Si usted no logra entender qué lo está llevando al síntoma, cuál es el origen, ¿de qué vale que te pongas 10 parches o de qué vale que te hagas tratamiento? No vale de nada porque vas a seguir en el mismo circuito. Y yo respeto mucho a mis compañeros que están en LifeWave, ¿verdad? Pero mi postura desde que conozco las 5 leyes biológicas es directamente a resolver el problema de raíz. Y aunque los parches de fototerapia van a lo más básico del cuerpo, que son las células, realmente el ser humano tiene que resolver sus conflictos. Tiene que entender lo que lo está llevando ahí para poder ayudarlo. ¿Cómo vas a ayudar al cuerpo si no entiende lo que te está pasando? Aún así, la gente sin conocer sus conflictos se pone los parches de fototerapia y el cuerpo está resolviendo los conflictos, porque el cuerpo los resuelve aunque usted no tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita sobrevivir. Y aunque usted no conozca sus conflictos, la medicina germánica explica que el cuerpo tiene unos tiempos en donde tú no resolviste, ok, yo voy a resolver. Y vas a tener los síntomas como quiera. Por eso es que la enfermedad, si lo vemos como enfermedad, no va a desaparecer nunca del ser humano.
Porque el cuerpo siempre va a resolver los conflictos, sepas o no. ¿Cuál es la diferencia de conocer los conflictos? Que sabes que no es una enfermedad y puedes ayudar mejor desde lo natural al cuerpo. ¿Ok? So, conozca o no la medicina germánica, los parches de fototerapia, al ser energéticos, como ellos lo que aportan es energía a ciertas áreas del cuerpo y promueven el bienestar en los procesos biológicos. Los parches de fototerapia no están destinados a ningún diagnóstico, por eso mismo. Yo desconozco si el CEO de nosotros conoce de la medicina germánica, pero están estructurados idóneamente, están estructurados de una forma tal que no invaden el territorio de la persona, no invaden los procesos biológicos. Los parches de fototerapia son energéticos, no tienen nada que penetre la piel que no sea energía. La energía que para colmo es tu energía vital. La energía tuya, la misma energía que el cuerpo usa para reparar, la misma energía que el cuerpo necesita y que tiene de nacimiento en la célula, es la misma energía que los parches de fototerapia devuelven al cuerpo. ¿Por qué devuelven? Porque nosotros emitimos una energía. Esa energía se pierde. En la realidad, nosotros tenemos una energía que proviene de nuestro entorno, pero que nosotros la utilizamos y la emitimos. Cuando usted se pone los parches de fototerapia, usted le está devolviendo una pequeña porción de esa energía que usted está emitiendo, se está devolviendo. En las personas que tienen fatiga, en las personas que tienen un desgaste, vamos a decir un desgaste emocional, un desgaste físico, realmente están agotados. El conflicto te lleva a eso, a que tienes que descansar, pero para mí es genial que se haya inventado esto, porque en el mismo conflicto le estás poniendo un poco más de energía al cuerpo y los procesos biológicos se van a dar de una forma más saludable. No fuerzan al cuerpo, no hacen presión con el cuerpo. La energía está disponible, le dicen al cuerpo, la energía está aquí, úsala, y el cuerpo, en la medida que necesite esa energía, la va a utilizar. No tiene una sobrecarga, pero cuando la necesita está. Y el problema de las personas que no utilizan los parches de fototerapia es que muchas, por la condición del cuerpo, están entrando en una fatiga y no encuentran la energía que necesitan para hacer los procesos biológicos. Y la recuperación es mucho más larga. Creo que está bastante sencillo y bastante claro de por qué yo combino el conocimiento de la medicina germánica con los parches de fototerapia. Es muy simple. Miles de personas están perdiendo sus diagnósticos sin haber conocido la medicina germánica, ya sea porque resolvieron el conflicto o porque los parches de fototerapia te ayudaron en el proceso de recuperación, porque muchas personas lamentablemente no pueden resolver, y aunque el cuerpo quiera resolver y reparar, no tienen la fuerza ni en las células ni en el cuerpo y terminan forzando otras áreas, otros órganos. Espero que eso haya quedado claro. Son las 2:50 de la tarde. Yo tengo que ir a buscar a mis hijos a la escuela. Información sobre los parches de fototerapia me pueden escribir. Mi teléfono está en mi perfil. Yo con mucho gusto les contesto. Les ayudo a hacer la orden. Si quieren información de la medicina germánica, igual me escriben. Yo no doy cursos de medicina germánica. Yo les explico porque la conozco desde hace mucho y me encanta ese tema. Fuera de eso, realmente, como les mencioné, este live no está dirigido a buscar culpables, sino a que las personas se hagan cargo de los conflictos que le pueden llegar o que dos de los conflictos que pueden crear al otro. ¿Ok? Y que los minimicen. Que los minimicen, porque vivir con las 5 leyes biológicas realmente te ayuda a vivir en coherencia con todo lo que haces. En el live pasado
Yo, 1 o 2 lives pasados, yo mencioné que las leyes biológicas no lo tomen literal, pero vienen siendo como los 10 mandamientos. Si toda la humanidad hubiera seguido los 10 mandamientos desde el principio, no tendríamos todos los delitos que se cometen hoy. Y seguramente los conflictos en las personas fueran menos. Cuando tú sigues las 5 leyes biológicas, eso te ayuda a no hacerle daño al otro, pero sobre todo no provocar situaciones que te hagan daño a ti eventualmente. Y aprende a escoger los escenarios, aprende a escoger qué vas a vivir y qué no. Sabes tomar decisiones en cuanto a si hago esto, me podría generar un conflicto, pues entonces no lo hago. Las 5 leyes biológicas es vivir en coherencia. Me encanta ese tema, espero que les guste muchísimo. Información sobre los parches o la medicina germánica, me escriben, yo les envío los links de otras páginas en donde hay mucha más explicación, y sobre los parches pues yo creo que me escriben a mí. Se cuidan mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Déjame ver si se me quedó alguien de mencionar. Está Madi, mi señora madre hermosa. Dice mi madre, si no perdonas no mejoramos. Paz primero. Te amo, qué lindo eso. Felicidades, 5 leyes biológicas, sí, totalmente. Álida, abrazo, qué bueno que estás por ahí. Lumara, te saludé. María Elce, Joel, abrazos. ¿Quién más se me queda por aquí? Rosy. Rosy está en todas últimamente, le encanta ese tema de la medicina germánica. Dice Rosy, conocimiento es vida. LifeWave es guardaespaldas de nuestro cuerpo cuando decides dejarlo ser. Qué lindo eso. También está Lisette Encarnación. Replay, no hay problema. Rosy. Gracias por compartir. Nada, gente, abrazos a todos. Nos vemos en el próximo video. Y se cuiden mucho. No conflictúen al otro. Busquen lo menos posible de conflictuar al otro, pero sobre todo identifiquen sus propios conflictos. Y resuélvanlo. Y ayuden al cuerpo. Bye.